La Revolución Mexicana es uno de los temas a los que más se ha recurrido en el cine mexicano. Se le vio desde el ángulo folclórico, se le vio también desde el ángulo crítico. Fernando de Fuentes fue quien más críticamente vio la Revolución Mexicana. Su trilogía de la Revolución Mexicana es el tema de esta noche en Cine Mexicano, su historia. Acompáñenos. Desde el principio de la industria del cine mexicano sonoro, se buscaron temas que tuvieran que ver con México y con su realidad. Quizás uno de los temas más recurrentes fue el de la Revolución. Muchas veces se vio desde el ángulo folclórico, pocas veces se vio desde un ángulo totalmente crítico. Fernando de Fuentes es quien nos dio esta visión crítica. Fernando de Fuentes llega al cine apoyando a otras personas. Trabaja como codirector con John Auer en la película Una vida por otra. No es la línea que Fernando de Fuentes va a trabajar a lo largo de su carrera cinematográfica, pero de alguna manera tenía que empezar por algún punto y empezó con esta codirección, además de haber trabajado, colaborado en el argumento y en la adaptación de esta película. Fernando de Fuentes llega al cine después de haber estado un tiempo en los Estados Unidos estudiando. Allá está en contacto con todas las manifestaciones cinematográficas y regresa a México realizando trabajos de oficinista en un banco, pero también trabajando como escritor, como periodista y sobre todo participando en concursos poéticos. Esa es una línea que conviene señalar porque muchas veces nos ha llamado la atención cómo en las películas de Fernando de Fuentes hay ciertos pasajes que llegan a tener un tono lírico, pues este lirismo es característico de él, no es algo fortuito, es simple y sencillamente que durante toda su infancia y adolescencia, Fernando de Fuentes estuvo muy cercano a la poesía, lo mismo como lector que como creador. Hay que señalar que en esta película él trabajó la dirección de actores por la sencilla razón de que el director de la película no hablaba español. Entonces, esto no permitía a los actores poder entender realmente las indicaciones. Por eso es que Una vida por otra está consignada dentro de la filmografía de Fernando de Fuentes, en calidad de codirector, pero forma parte de su filmografía. Ya lo encontramos como un director pleno en la película El Anónimo. El Anónimo es un argumento también escrito por Fernando de Fuentes, hecha su adaptación, pero que no tuvo muy buena recepción por parte del público ni por parte de la crítica. Algunos mencionaban que El Anónimo era una película interesante, pero definitivamente que se queda dentro de las películas un tanto olvidadas de Fernando de Fuentes. Es obvio, estamos hablando de 1933. Hay muchas cuestiones que todavía deben resolverse para poder echar a andar en toda su capacidad el cine sonoro. Lleva 2 años apenas esta calidad de cine sonoro. Fernando de Fuentes está también tratando de integrarse como argumentista, como adaptador, como director. Después entraría en la faceta de productor. Y por otro lado, también tendríamos que pensar en toda una serie de jóvenes valores que se están integrando al cine, como Juan Bustillo Oro, como Mauricio Magdaleno, y todos ellos, en cierta manera, van a tener relación con Fernando de Fuentes una vez que nos entregue sus 3 obras máximas. Y estas 3 obras máximas están ya a punto de llegar. Después del Anónimo, Fernando de Fuentes nos entrega la película El Prisionero 13, que es la primera película en la que hace una crítica muy fuerte a la Revolución Mexicana que se está viviendo en esos momentos, ya no como movimiento armado, sino como sistema político instaurado. Después nos entregará la película El Compadre Mendoza, donde hace también otra crítica muy fuerte al sistema y cerrará con Vámonos con Pancho Villa. 3 películas que nosotros no podemos dejar de ver.
En estas tres películas, Fernando de Fuentes nos está señalando en 1933 y 1934, que son los años de producción de estas tres cintas, que estamos viviendo un México en el que lo que se necesita es una revolución. Eso en pocas palabras, porque las tres nos están dando corrupción, nos están dando miseria y nos están dando realmente un México que no se merece a los dirigentes que tiene. Hasta ese grado llega el nivel de crítica de Fernando de Fuentes. Y nosotros tenemos que revisar estas películas de la misma manera que nos está diciendo cosas en otros géneros, en otras líneas, sobre todo en líneas melodramáticas, pero definitivamente que cuando hablamos de un cine crítico de la Revolución Mexicana, siempre el nombre de Fernando de Fuentes es el primero que saltará, con su trilogía de la Revolución Mexicana.